Esa noche abrí la puerta y vi lo imposible. Mi hija, la que decían que no volvería a caminar, bailaba bajo las luces, con una copa de vino en la mano. Y en ese instante supe que mi vida entera había sido una mentira. Durante mucho tiempo creí que el amor de un padre podía curarlo todo, que, con paciencia y dinero, se podía reparar cualquier herida. Pero estaba equivocado. Hoy, con 71 años y el alma cansada, solo quiero contar lo que vi, lo que callé, y cómo el engaño de mi propia hija cambió mi vida para siempre. Mi nombre es Oliver Bertram, aunque en mi barrio de Madrid me llaman simplemente Don Oliver. Fui empresario durante más de 40 años. Construí edificios, puentes y casas que aún llevan mi nombre. Pero la única estructura que no supe mantener en pie fue mi familia. Mi esposa, Teresa, murió hace poco más de un año. Su corazón no resistió el peso de los disgustos, los años, y quizás también mi forma de ser. Era una mujer fuerte, luminosa, con esa serenidad que solo tienen las personas que saben mirar sin juzgar. Ella era el puente entre mi hija y yo. Cuando se fue, ese puente se derrumbó, y debajo solo quedaba el vacío. Mi hija, Lidia, siempre fue mi debilidad. Desde pequeña tenía una mirada dulce, de esas que te hacen sentir que el mundo merece la pena. Pero con los años cambió. Se volvió impaciente, caprichosa, obsesionada con aparentar. Yo venía de una familia obrera. Trabajé desde los 14. Aprendí a valorar cada euro. Ella, en cambio, creció rodeada de comodidades que yo nunca tuve. Y quizás ahí empezó todo. Yo quise darle el mundo, y sin querer, le enseñé a creer que el mundo le pertenecía. Recuerdo la última noche que cenamos los tres juntos, antes de que Teresa muriera. La mesa estaba servida con vino de Rioja, su preferido, y una vela encendida. Lidia discutía por dinero. Decía que sus amigos vivían en pisos mejores, que ella merecía más. Teresa trató de calmarla, pero sus palabras fueron un espejo de mi propio carácter. «El dinero no se merece, se gana», dije. Lidia me miró con rabia contenida. «Tú ya lo tienes todo, papá. A mí me toca disfrutarlo», Teresa suspiró. Y ese suspiro aún me persigue. Un mes después, el corazón de mi esposa se detuvo mientras dormía. La casa se quedó en silencio, y con ella también mi hija. Durante semanas Lidia no salía de su habitación. Yo, sin saber cómo consolarla, solo le repetía: «Tienes que ser fuerte por tu madre». Pero lo único que vi fue distancia. Una distancia que crecía con cada día que pasaba. Fue entonces cuando me dijo que quería marcharse. «No puedo seguir aquí, papá. Todo me recuerda a mamá». «¿Y a dónde quieres ir?» «A la costa, a Seaside Bay. Necesito empezar de nuevo». No me gustó la idea, pero no tuve valor para negarme. Le pagué el alquiler, le compré un coche pequeño y la ayudé a instalarse. Pensé que el mar le haría bien, que el sonido de las olas la reconciliaría con la vida. ¡Qué ironía! El mar terminó tragándose la poca confianza que me quedaba. Los primeros meses todo parecía ir bien. Lidia me llamaba cada domingo. «Papá, estoy mejorando, empiezo a salir, a conocer gente». Yo sonreía al escuchar su voz. Me sentía aliviado, incluso orgulloso. Creí que la tragedia había quedado atrás, hasta aquella noche. Una llamada a las 2 de la madrugada. Recuerdo perfectamente el tono. Era el mismo con el que me pedía ayuda de niña. «Papá, ha pasado algo». Mi corazón se aceleró.
¿Qué ocurre? He tenido un accidente. No siento las piernas. Se me cayó el teléfono de las manos. Conduje 3 horas sin pensar, con la lluvia golpeando el parabrisas y la cabeza llena de ruido. Cuando llegué al hospital, el aire olía a desinfectante y desesperación. Allí estaba ella, en una camilla, con los ojos hinchados y las manos temblorosas. «Tranquila, hija, estoy aquí». Lidia me miró con lágrimas sinceras, o al menos eso parecían. «Papá, no puedo moverme». El doctor Estrada apareció poco después. Un hombre de mediana edad, amable, con bata blanca y una carpeta en las manos. «Señor Bertram, su hija ha sufrido una lesión grave en la médula espinal. Debemos prepararnos para una recuperación muy lenta, o quizás imposible». Mis piernas flaquearon. Recuerdo haber preguntado cuánto costaría todo. Y recuerdo también su respuesta. «No se preocupe por el dinero. Lo importante es su rehabilitación». Pero yo sabía que el dinero lo podía comprar casi todo, menos la esperanza. Durante las siguientes semanas, Lidia fue trasladada a su casa junto al mar, adaptada con una cama hospitalaria, aparatos y una enfermera particular. Valerie Santander. Una mujer joven, de voz suave y sonrisa profesional. «Haré todo lo posible para que su hija tenga calidad de vida», me dijo. Me conmovió su dedicación. Le dejé mi tarjeta y le pedí que me llamara si necesitaban algo. Comencé a enviar dinero cada mes. Primero 3.000, luego 6, luego 9. Ella nunca me lo pedía directamente, pero cada llamada era una súplica disfrazada. «Papá, la fisioterapia es cara, pero estoy mejorando». «Papá, el doctor dice que podré mover los pies pronto». Y yo le creí. Hasta hoy sigo sin entender cómo no lo vi. Tal vez la necesitaba viva, más de lo que necesitaba la verdad. Cada vez que la visitaba, la encontraba débil, con mantas hasta la cintura, olor a medicinas, la televisión encendida con el sonido bajo. Valerie siempre estaba allí, sonriendo, midiendo pulsaciones, hablando de avances. Todo parecía real, todo estaba perfectamente planeado. Pero lo que no sabía era que, detrás de esa puerta, cuando yo me marchaba, la música volvía a sonar. Y que mi hija, mi pequeña Lidia, la que creí rota para siempre, bailaba como si el mundo fuera suyo. Esa noche, 8 meses después, volví a su casa sin avisar. Había olvidado un documento en su escritorio. El cielo estaba nublado. El viento traía olor a mar y traición. Entré sin hacer ruido. Y entonces la vi, bailando, riéndose, saludando a sus amigos, con la copa de vino en la mano y la mentira pintada en los labios. Me quedé en silencio, observando cómo se movía, cómo fingía una vida nueva. Y supe que la historia que iba a empezar aquella noche no era la suya, era la mía. Porque cuando la mentira nace del amor, no destruye solo la confianza, destruye el alma. Aún puedo escuchar aquel timbre en mi cabeza. Era la misma melodía del teléfono fijo que teníamos en casa desde hace más de 30 años, ese sonido metálico y frío que corta el silencio de la madrugada. Cuando lo escuché, me levanté sobresaltado. Miré el reloj, las 2:05, y al otro lado de la línea, la voz de mi hija, «Papá». Su respiración era entrecortada. «He tenido un accidente, no siento las piernas». El mundo se me vino abajo en un segundo. Sentí que el suelo desaparecía. No recuerdo haber colgado. Solo recuerdo que salí corriendo,
Cogí las llaves del coche y conduje sin pensar. La carretera hacia la costa estaba vacía. El aire olía a lluvia y gasóleo. Las farolas pasaban como agujas clavándose en mis ojos cansados. Cada curva era una pregunta que no quería responder. ¿Y si muere? ¿Y si no vuelve a caminar? Durante 3 horas recé en silencio, aunque hacía años que no creía en nada. Cuando llegué al hospital, el mar ya amanecía. El edificio blanco se alzaba frente a las olas, con el cartel encendido. Hospital San Isidro. Urgencias. Corrí por el pasillo, tropezando con el olor a desinfectante y café barato. Y allí estaba ella, mi hija, mi Lidia, en una camilla, con el rostro pálido, los labios secos y los ojos llenos de un miedo que me atravesó el alma. Intentó sonreír. «Papá, te dije que vendrías». Me acerqué y le tomé la mano. Estaba fría. No sabía qué decirle. Solo la abracé. Y entonces entró un hombre con bata blanca, con el pelo gris y una voz grave que imponía respeto. «Señor Bertram, soy el doctor Estrada». Me estrechó la mano con firmeza. «Su hija ha sufrido una lesión importante en la columna. Estamos haciendo todo lo posible, pero la situación es delicada». Sus palabras sonaban lejanas, como si vinieran de otro mundo. Yo solo veía a mi hija, tan frágil, tan rota. «¿Podrá caminar otra vez?», pregunté. El médico bajó la mirada. «No puedo prometerle nada. A veces, con suerte y rehabilitación, se consigue cierta movilidad. Pero no siempre, y ahí lo entendí». Mi vida se detuvo con esa frase. Lidia lloró. «No quiero vivir así, papá. No quiero ser una carga». La abracé con fuerza. «No digas eso, hija. Vamos a salir de esta, te lo juro». Ese juramento fue mi condena. Pasaron las horas. Firmé papeles sin leer. Autoricé tratamientos que no entendía. Pagaba, asentía, confiaba. Lo único que quería era verla sonreír otra vez. Días después, un médico joven me habló de una opción: trasladarla a casa para seguir el tratamiento en un entorno más cálido y controlado. Aseguraron que así evitaríamos el estrés del hospital y mejorarían sus avances. Fue entonces cuando conocí a Valerie Santander, la enfermera que se encargaría de cuidar a mi hija. La recuerdo perfectamente. Unos 30 años, piel clara, cabello recogido en un moño limpio, mirada profesional. Tenía esa forma de hablar pausada y firme que inspira confianza. Me explicó con precisión cada paso del proceso: fisioterapia diaria, medicación, alimentación especial, sesiones de electroestimulación. Todo sonaba convincente, casi científico. «Su hija necesitará apoyo constante», dijo. «Es joven, pero esto le ha afectado también al ánimo». «¿Cuánto costará?», pregunté, aunque en realidad no me importaba. «El tratamiento completo, con materiales y asistencia, ronda los 9.500 euros al mes». Me quedé callado. 9.500. Era una cifra alta, pero ¿cómo ponerle precio a la esperanza? Firmé sin dudar. Las primeras semanas fueron una mezcla de dolor y alivio. Lidia lloraba mucho. Había días en los que se negaba a comer, otros en los que apenas hablaba. Yo la visitaba cada 2 días, llevando flores, dulces o simplemente mi silencio. Valerie siempre me recibía con una sonrisa tranquila.
Me contaba los pequeños progresos. Hoy movió un poco los dedos. Ayer se mantuvo sentada 20 minutos. Cada frase era una chispa de luz en medio de la oscuridad. Una tarde llegué sin avisar. La encontré dormida, con las manos sobre el pecho, y Valerie a su lado, leyendo una revista. La casa olía a desinfectante y café. En la mesilla había una vela encendida, una cruz de madera y un jarrón con margaritas. Todo parecía cuidado al detalle. «Gracias, Valerie», le dije. «De verdad, gracias por lo que estás haciendo». Ella sonrió. «No me lo agradezca. Lo hago porque creo en las segundas oportunidades». Salí de la casa con el corazón más ligero. Por fin sentía que todo empezaba a mejorar. Las semanas se convirtieron en meses. Lidia empezó a reír otra vez. «Papá, estoy aprendiendo a aceptarlo», me decía por teléfono. Yo, ingenuo, pensaba que había madurado, que el dolor la había hecho fuerte. Cada vez que iba a visitarla, encontraba nuevos aparatos. Un monitor cardíaco, muletas, cintas elásticas. Parecía un pequeño hospital. Valerie siempre explicaba todo con detalle. Incluso me enviaba facturas impresas, con sellos médicos y firmas. No tenía razón para dudar. ¿Por qué lo haría? Hasta llegué a creer que el accidente había sido una bendición disfrazada. Me había devuelto a mi hija. Por fin hablábamos sin discutir. Por fin me decía «te quiero» sin que se lo pidiera. Era como si la tragedia nos hubiera unido. ¡Qué tonto fui! Una noche, mientras veía un partido en la televisión, recibí un mensaje de voz suyo. «Papá, te echo de menos. Cuando vengas, te quiero enseñar algo». Su tono era alegre, casi infantil. No lo sabía, pero detrás de esa voz ya se gestaba el engaño más cruel. Al día siguiente conduje hasta la costa. Al llegar, Valerie me abrió la puerta. ¡Qué sorpresa! No esperábamos su visita hoy. Quería verla, nada más. Entré y la encontré en su silla, envuelta en una manta, con un libro en las manos. Parecía frágil, pero serena. «Mira, papá», me dijo, «ya puedo mover un poco los pies». La miré con los ojos nublados de emoción. «Lo sabía, cariño. Sabía que lo lograrías». Salí de allí sintiendo que Dios me había escuchado por fin. La carretera de vuelta a Madrid me pareció más corta, más luminosa. Pero esa sensación no duró mucho. Esa misma noche, al llegar a casa, mi hermana Marta me llamó. Su voz sonaba inquieta. «Oliver, ¿has estado hoy con Lidia?» «Sí, claro. Está mejorando». Hubo un silencio incómodo. «¿Y la enfermera? ¿Te parece normal que lleve un reloj Cartier y un coche nuevo cada mes?» No supe qué contestar. Me reí nervioso. «Vamos, Marta, siempre ves fantasmas donde no los hay». «Ojalá, hermano», respondió ella, «pero a veces los fantasmas están vivos y cobran cada mes». Colgó. Me quedé con el teléfono en la mano, sin saber si enfadarme o preocuparme. Al final, elegí lo más fácil: no pensar. A veces el amor no nos ciega, nos tranquiliza, nos arrulla con una falsa sensación de paz, mientras la verdad prepara su golpe. Y el mío estaba a punto de llegar, porque el engaño más perfecto no es el que se planea con inteligencia, sino el que se alimenta con amor. Tardé varias semanas en asimilar todo lo que había ocurrido. Había dejado mi vida en Madrid, mi trabajo estable como contable en la cooperativa, y hasta vendí el coche para poder pagar aquel apartamento adaptado
para mi hija en Salamanca. Cada llamada de Alba parecía urgente, cada mensaje una súplica. Papá, no puedo más con este dolor. Me han rechazado en la ayuda estatal. Necesito una silla nueva, la otra me hace heridas. Y yo, como buen padre, no lo dudaba. Transferencias, encargos, facturas pagadas con los ahorros que mi difunta esposa y yo habíamos guardado durante años. Pero algo empezó a romperse el día que fui a verla por sorpresa. Una visita sin avisar, después de semanas sin videollamadas porque se sentía fea, según sus propias palabras. Me presenté con un ramo de flores y el portero automático no funcionaba. Un joven salió del portal y yo aproveché para entrar. Cuando subí al tercer piso, la puerta del piso 3B estaba entreabierta. Llamé suavemente. «¿Alba?», dije asomando la cabeza. La escena me golpeó como un martillazo en el pecho. Mi hija, la que decía no poder mover las piernas, estaba bailando en el salón con una copa de vino en la mano y unos tacones rojos. Reía, se movía con soltura. La música sonaba fuerte y una chica la animaba desde el sofá. Era como ver un espejismo en el desierto. Me quedé paralizado. No supe qué decir ni qué hacer. Cuando ella me vio, se le cayó la copa de la mano. «Papá», murmuró, blanca como el mármol. «¿Qué es esto, Alba?», pregunté con voz temblorosa. «No es lo que parece». No recuerdo con claridad qué pasó después. Las palabras se volvieron cuchillos, el silencio se hizo eterno. Ella intentó justificarse. Dijo que todo empezó con una mentira pequeña para conseguir una ayuda, que luego se hizo grande, que tenía miedo de decepcionarme, que el dinero se fue en mantener las apariencias, en ropa, en cenas, en cosas que la hacían sentir viva. Yo no grité. No supe gritar. El dolor me ató la lengua. Me senté en el sofá, con las flores aún en la mano, mientras mi corazón se deshacía. Volví a casa en tren. El viaje más largo de mi vida, aunque solo fueran 3 horas. El vagón parecía un túnel oscuro, y en mi cabeza resonaban las risas falsas de mi hija. ¿En qué momento perdí a Alba? ¿Cómo pudo mirarme a los ojos tantas veces, fingiendo dolor, sabiendo que yo me desvivía por ella? Durante días no respondí a sus mensajes. Me escribió sin parar. «Lo siento, papá. Te lo juro que no sabía cómo salir de esto. Perdóname». Pero yo no podía. No aún. Fui al consultorio de mi antiguo psicólogo, aquel al que acudí tras la muerte de mi esposa. Le conté todo. Me miró con compasión, pero sin condescendencia. «Quizás no sepas esto aún, pero el dolor que estás sintiendo no es solo por la traición», me dijo. «Es porque tu identidad como padre ha sido herida, porque sientes que tu amor fue utilizado como moneda». Tenía razón. Me sentía vacío, como si me hubieran arrancado parte del alma. Todo en lo que creía, el amor incondicional, la familia, la confianza, parecía haberse esfumado en una tarde. Alba vino a verme 2 semanas después. Se presentó en mi puerta sin avisar, esta vez en vaqueros y zapatillas, sin maquillaje, con los ojos hinchados de tanto llorar. «Papá, por favor, déjame hablar». La dejé pasar, no porque la perdonara, sino porque necesitaba entender. Sentarse en ese mismo salón, donde tantos cumpleaños y navidades compartimos, tenía algo de juicio, de verdad inevitable. «¿Desde cuándo?», le pregunté sin rodeos. «Desde hace 1 año». Empecé fingiendo con la universidad para que me aprobaran el cambio de horario.
Luego me di cuenta de que la beca por discapacidad era automática si presentabas unos informes. Bajó la mirada. Y todo se complicó. No supe cómo detenerlo. ¿Y yo? ¿Nunca pensaste en lo que me hacías? Claro que sí, cada día. Pero necesitaba sentirme importante, admirada. Durante años me sentí invisible, papá. Todo el mundo hablaba de mamá, de lo fuerte que era. Yo solo era la hija de Marta. Y tú estabas tan triste que no me veías. Sus palabras fueron como sal en la herida. Una parte de mí quería abrazarla, otra quería gritarle que se fuera. ¿Y ahora qué?, pregunté. ¿Crees que con decir «lo siento» basta? No lo sé. Pero quiero reparar lo que hice. Quiero devolver cada euro, aunque me lleve años. Se me hizo un nudo en la garganta. ¿Era sincera o era otra actuación? Empieza por irte, le dije con la voz quebrada. No te odio, Alba, pero necesito tiempo. Y tú también. Esa noche no dormí. Me levanté a las 4, hice café y me senté a mirar las fotos antiguas. Allí estaba ella, con 4 años, riendo en la playa de Benicàssim. Allí estaba yo, joven, con más pelo y menos arrugas. Y en medio, Marta, con esa sonrisa que siempre parecía saber más de lo que decía. Me pregunté qué haría ella en mi lugar. Quizás ya lo sabía. Quizás por eso me dejó esa carta que aún no he tenido fuerzas de abrir. No sé cómo comenzó exactamente. Solo recuerdo el silencio. Un silencio espeso, incómodo, como el que queda después de una tormenta que ha destruido todo. Habían pasado 3 semanas desde que Alba se marchó de casa tras nuestra conversación. No volvió a llamarme. No supe nada de ella. Hasta que supe demasiado. Una mañana, mientras tomaba café en el bar de la esquina, escuché un murmullo. 2 hombres hablaban en la mesa de al lado, mirando la pantalla de un móvil. ¿Has visto esto?, dijo uno. La historia de la chica discapacitada y su padre millonario. El otro soltó una carcajada. Sí, vaya timo. Dicen que el tipo era tan ingenuo que se lo creyó todo. No sé qué me impulsó a mirar. Tal vez el tono burlón, o quizás una intuición. Cuando levanté la vista, vi su teléfono. Y allí estaba mi cara. Una foto mía, pixelada, sacada de quién sabe dónde. Y al lado, una imagen de Alba, con lágrimas en los ojos, en una silla de ruedas, mirando a cámara como si fuera una víctima. El título del vídeo decía: «Padre despiadado abandona a su hija inválida. La historia que indigna a España». Sentí un golpe seco en el estómago. El café se me derramó sobre las manos, pero no sentí el calor. Todo a mi alrededor se detuvo. Esa misma tarde, al llegar a casa, el teléfono no dejaba de sonar. Periodistas, desconocidos, mensajes anónimos. ¿Qué clase de padre abandona así a su hija? ¡Cobarde! Vergüenza debería darte. Encendí el ordenador. El vídeo tenía más de 300.000 visitas. En los comentarios, la gente la consolaba. Le ofrecía dinero, trabajo, vivienda. Ella contaba entre sollozos que su padre, yo, la había echado de casa al descubrir su enfermedad y que ahora sobrevivía sola, con ayuda de personas buenas que no la juzgan. No podía creerlo. Vi su cara, su voz quebrada, su teatralidad. Cada palabra era un puñal. Hasta usó fotos de nuestra casa, de cuando aún vivía conmigo, para reforzar la historia. Durante unos segundos pensé que estaba soñando. Pero no, era mi hija, destruyéndome ante millones de personas. Intenté llamarla.
1, 2, 10 veces. El teléfono sonaba, pero nadie contestaba. Luego me bloqueó. También desapareció de las redes donde la seguía. No dormí esa noche. A las 3 de la madrugada bajé al salón, encendí la televisión y allí estaba otra vez. Una entrevista en directo. Ella, frente a una periodista conocida, con el rostro compungido, las manos temblorosas. No quiero hablar mal de mi padre, pero el dinero lo cambió. Me vio como una carga. La periodista asentía, con ese gesto hipócrita de falsa empatía. Eres muy valiente por contarlo, Alba. Valiente. Valiente fue tu madre cuando luchó contra el cáncer sin una lágrima, pensé. Tú solo luchas contra la verdad. Apagué la televisión y me quedé en la oscuridad. Solo el reloj del comedor marcaba el tiempo, como si quisiera recordarme que el pasado ya no podía cambiarse. 2 días después salí de casa. El barrio me miraba distinto. El carnicero no me saludó. La vecina del quinto cambió de acera. Y en la puerta del portal alguien había escrito con pintura roja: monstruo. Ese día comprendí que la reputación, esa que se tarda toda una vida en construir, puede derrumbarse con un clic. Fui a una comisaría para denunciar la difamación. El agente, un hombre joven de barba recortada, me escuchó en silencio mientras le mostraba el vídeo. Cuando terminó, suspiró. Entiendo su situación, señor Bertram, pero el problema es que no hay delito si ella no usa su nombre real. Pero está mi cara, mi casa, mi voz. Sí, pero no menciona su identidad completa. No podemos actuar. Todavía salí de allí sintiéndome más viejo que nunca. El aire olía a lluvia y por primera vez en mi vida deseé no despertar al día siguiente. Pasaron las semanas. El vídeo seguía creciendo. Las donaciones se multiplicaban. Ella subía fotos, sonriendo en su nueva vida, siempre con el hashtag de lucha sin límites. Mientras tanto, yo perdí clientes, amistades y hasta la fe en la justicia. Una noche, alguien llamó al timbre. Eran casi las 11. Abrí la puerta con miedo, esperando cualquier cosa menos lo que vi. Valerie, la enfermera, llevaba una chaqueta gris, el rostro cansado y una mirada que no supe descifrar. «Necesito hablar con usted», dijo. La invité a pasar. Nos sentamos en la cocina, bajo la luz amarilla. «¿Sabe lo que está haciendo su hija, verdad?» «Demasiado bien», respondí. Valerie bajó la cabeza. «No puedo seguir callando. Cuando empecé a trabajar para ella, pensé que era una víctima, pero después vi cosas que no cuadraban». «¿Qué cosas?» No tenía lesiones. Los informes médicos eran falsos. Me pidió que firmara tratamientos inexistentes y cuando me negué, me despidió. La miré en silencio. Ella siguió. Su hija es lista, sabe cómo manipular. Tiene a la prensa y a la gente comiendo de su mano. Pero hay una grabación. ¿Qué grabación? Valerie sacó un pequeño pendrive del bolsillo. Guardé una copia de las cámaras de la casa. La verá caminar, reír, bailar. Todo. Por un momento el aire se detuvo. No sabía si abrazarla o llorar. Tomé el dispositivo con manos temblorosas. «¿Por qué me lo das ahora?» «Porque me he cansado de ser cómplice», respondió con un hilo de voz. «Y porque usted no merece esto». Esa noche no dormí. Encendí el ordenador, conecté el pendrive
y vi lo que nunca debí haber visto. Allí estaba Alba, caminando perfectamente, mientras se reía con amigos, brindando, bailando. Cada imagen era una puñalada, pero también una prueba. Me quedé mirando la pantalla durante horas, sin pestañear. Y en algún punto entre el dolor y la rabia, algo dentro de mí cambió. Por primera vez desde que todo empezó, dejé de sentirme víctima. Apagué el ordenador y con voz firme dije en voz baja: «Esta vez, Alba, no vas a ganar». Porque incluso el amor de un padre tiene un límite, y el mío acaba de romperse. No dormí esa noche. Las imágenes del vídeo seguían girando en mi cabeza como un carrusel sin fin. Alba bailando, riendo, fingiendo. Su voz resonaba en mi memoria como una melodía rota. «Papá, no siento las piernas». Me levanté al amanecer, con los ojos secos y el alma llena de una calma extraña. No era la calma de la paz. Era la calma del que ya ha tomado una decisión. Encendí el ordenador y miré otra vez los archivos del pendrive. La grabación era clara, sin cortes. Ella caminaba perfectamente erguida, hablando por teléfono con alguien. «Tranquilo, nadie sospecha nada», decía. «Los donativos siguen llegando». Sentí una punzada en el pecho, pero no aparté la mirada. Por primera vez, no era un padre mirando a su hija. Era un hombre mirando la verdad. Copié los vídeos en un disco duro y guardé una copia en la nube. Después me duché, me puse la chaqueta gris de siempre y salí. El aire de la calle olía a lluvia y gasolina. Ese olor me recordaba los días en que iba a trabajar a las 6 de la mañana, cuando aún tenía motivos para sentir orgullo. Esa mañana mi destino era un despacho de abogados. El bufete Rivas Ancuesta estaba en el centro de Salamanca, en una calle estrecha donde los tranvías ya no pasaban, pero el eco de sus campanas aún parecía flotar en el aire. La secretaria me pidió que esperara. Minutos después, un hombre de unos 40 años, con traje oscuro y mirada firme, me invitó a pasar. «Soy el abogado Javier Cuesta», dijo estrechándome la mano. «Me ha hablado por teléfono sobre un caso de difamación». Le conté todo, sin pausas, sin lágrimas. Él escuchó con una atención casi quirúrgica. Cuando terminé, se quedó pensativo unos segundos. «Tiene pruebas muy sólidas, don Oliver. Los vídeos, los recibos, las facturas falsas. Todo encaja. Pero esto no va a ser fácil. Su hija ha construido una imagen pública. Si la denuncia, habrá ruido. Mucho». «No me importa el ruido», respondí. «Prefiero el escándalo a seguir siendo su víctima». Él asintió lentamente. «Le advierto que esto será doloroso. La prensa volverá a hablar de ustedes. Ella responderá, quizás con más mentiras». «Ya he vivido suficiente dolor», dije mirándole a los ojos. «Ahora solo quiero justicia». Firmé la autorización esa misma mañana. Esa noche llamé a Valérie, la enfermera. Le conté que había iniciado el proceso legal. Se quedó en silencio al otro lado de la línea. «Tenía que hacerlo», dijo finalmente. «Nadie merece ese tipo de humillación». «Gracias por su valentía», le respondí. «Si no fuera por usted, aún seguiría creyendo en su teatro». «No me lo agradezca, señor Bertram. Solo espero que esto no la destruya más de lo que ya lo ha hecho». Sus palabras me acompañaron todo el fin de semana. No quería destruirla, solo que la verdad saliera a la luz. Pero, en el fondo, sabía que ningún final iba a dejar a nadie ileso. El lunes, Javier me llamó.
He enviado una notificación judicial a su hija, dijo. En menos de 48 horas sabrá que la hemos denunciado por fraude y difamación. ¿Y los medios? Ya lo saben. Alguien filtró la noticia. No supe si sentir alivio o miedo. Lo que vino después fue un huracán. En menos de un día, mi teléfono explotó de mensajes. Algunos eran de apoyo, otros de odio. Las redes sociales ardían con titulares opuestos. El padre cruel que intenta silenciar a su hija. La joven discapacitada que podría haber fingido su enfermedad. Las cadenas de televisión se peleaban por tener las imágenes. Yo no aparecí. Decidí quedarme en silencio, dejar que la justicia hablara por mí. Pero el silencio tiene un precio, y pronto lo descubrí. 2 noches después, me despertó un ruido en la ventana. Eran casi las 3. Corrí las cortinas y vi algo que me heló la sangre. Mi coche estaba cubierto de pintura roja, con una palabra escrita a brochazos: mentiroso. Salí corriendo al portal, pero no había nadie. Solo el eco de mis pasos y el olor a gasolina. Al día siguiente, la policía vino a recoger pruebas. Uno de los agentes, un joven amable, me dijo: «Esto suele pasar cuando los medios meten presión. Tenga cuidado». «Ya no me queda nada que perder», contesté. Mentí. Aún me quedaba algo: mi dignidad. Una semana después, llegó la citación judicial. El juicio preliminar sería en Madrid, dentro de un mes. Cuando vi su nombre en el documento, sentí algo parecido al vértigo. Alba Bertram versus Oliver Bertram. Padre contra hija. La guerra estaba declarada. Javier, el abogado, me preparó para lo que venía. Ella negará todo. Dirá que los vídeos son falsos, manipulados. Intentará presentarse como víctima de abuso psicológico. ¿Y si la gente le cree?, pregunté. Entonces perderemos la opinión pública, pero no la verdad. Y créame, al final la verdad siempre deja huellas. Los días previos al juicio fueron un infierno. Los periodistas acampaban frente a mi casa. Cada vez que salía a comprar el pan, una cámara me seguía. ¿Abandonó usted a su hija? ¿Es cierto que quiere quedarse con su dinero? ¿Qué opina de que su hija haya intentado quitarse la vida? Esa última pregunta me dejó helado. ¿Qué ha dicho?, pregunté. Su hija publicó un vídeo anoche. Dijo que no soportaba el acoso y que estaba considerando. El reportero bajó la voz. Bueno, usted ya sabe, sentí que las piernas me fallaban. Volví a casa sin decir una palabra. Encendí el ordenador. Y allí estaba ella, otra vez, llorando ante la cámara. No quiero que mi padre me destruya, decía entre sollozos. Solo quiero vivir tranquila. No entiendo por qué me odia tanto. Era perfecta. Sabía cómo manipular cada emoción, cómo girar la historia a su favor. Durante años la había sobreprotegido. Y ahora, esa misma fragilidad era su arma más poderosa. Esa noche recibí un mensaje anónimo. Era una dirección web con un enlace. Al abrirlo, apareció una carpeta compartida con decenas de documentos. Contratos, recibos falsificados, correos electrónicos, todos firmados por ella. No venían del despacho de mi abogado ni de Valerie. Eran demasiado personales, demasiado bien organizados. En el último archivo, un mensaje breve. No deje que la compasión le nuble la vista. Ella no tiene límites. Un amigo que la conoció demasiado bien.
Me quedé mirando esas líneas durante minutos. Había pasado del dolor a la rabia, y de la rabia a algo más peligroso, la determinación. Por primera vez en meses me sentí vivo. Al amanecer caminé hasta el mirador del río Tormes. El agua reflejaba un cielo gris, pesado. El viento traía el olor a pan recién hecho y hojas mojadas. Me quedé allí largo rato pensando. Había sido un buen hombre toda mi vida. Había amado, trabajado, perdonado. Pero entendí algo. A veces la verdad no se defiende con amor, sino con fuerza. Saqué mi móvil, abrí la grabación de Alba bailando y la subí a internet. Sin texto, sin explicación, solo la verdad, cruda, directa. En menos de una hora ya tenía miles de reproducciones. Los comentarios cambiaron de tono. La gente empezó a dudar, a preguntar, a ver. Esa fue la primera vez que sentí que el poder volvía a mis manos. Y aunque sabía que el precio sería alto, también sabía que no había marcha atrás. Porque cuando la verdad se desnuda, no busca perdón, busca justicia. El vídeo se volvió viral en menos de 24 horas. El silencio que durante meses me había devorado se rompió de golpe. La gente empezó a hablar, a escribir, a comparar. Las mismas manos que antes me señalaban, ahora aplaudían. El padre tenía razón. La hija lo engañó todo. Una actriz de primera, pero lejos de sentir alivio, sentí vértigo. No hay victoria limpia cuando el enemigo lleva tu sangre. La mañana siguiente fue un caos. Los teléfonos del despacho del abogado no dejaban de sonar. Javier me pidió calma, pero su voz sonaba inquieta. Su hija ha desaparecido, dijo. No contesta a llamadas ni mensajes. ¿Desaparecido? Su abogado asegura que está de viaje. Sabíamos ambos lo que significaba. Se escondía. La televisión repitió las imágenes una y otra vez. Alba bailando, sonriendo, sana. Los programas matinales la diseccionaban como si fuera una villana de novela. Engañó a su padre, al público y a las instituciones. Las tertulias se llenaron de opiniones. Unos exigían cárcel, otros compasión. Yo no hablaba. No iba a dar entrevistas. Me limité a mirar desde la distancia cómo el castillo de mentiras se derrumbaba. 3 días después, recibí una llamada inesperada. Era Valerie. Su voz sonaba apagada, casi temblorosa. La han localizado. Está en un hostal de Ávila. ¿Cómo lo sabes? Me llamó anoche. Lloraba. Dijo que quería terminar con todo. Se me heló la sangre. Intentó... No lo sé, pero suena mal. Cogí el coche y conduje sin pensar. La carretera estaba cubierta de niebla. Las luces apenas iluminaban el camino. Durante todo el trayecto me repetía una sola frase. No es tarde, no puede ser tarde. Al llegar al hostal, un edificio viejo de fachada amarilla, la recepcionista me miró con lástima. ¿Busca a Alba Bertram? Está en la habitación 7. No ha salido en 2 días. Subí las escaleras corriendo. Golpeé la puerta. «Alba, abre, soy yo». Silencio. Volví a golpear. «Hija, por favor». Oí un ruido, como un vaso cayendo. Forcé la cerradura con el hombro. La puerta cedió. Ella estaba en el suelo, envuelta en una manta, con la cara blanca y los ojos rojos. No había sangre, solo un frasco de pastillas abierto y una botella de agua.
Me arrodillé junto a ella. —¿Qué has hecho? —susurré. —Quería dormir, papá. Solo dormir. Llamé a emergencias. Los minutos hasta que llegó la ambulancia fueron eternos. Ella murmuraba cosas que apenas entendía. Nombres, disculpas, frases rotas. La subieron en camilla y me dejaron acompañarla. El hospital de Ávila olía a desinfectante y miedo. Los médicos dijeron que se había intoxicado, pero que la pillamos a tiempo. Una noche más y habría sido tarde. Pasé horas en la sala de espera, mirando el reloj sin verlo. No sabía si debía odiarla o abrazarla. No sabía si había hecho bien o si la verdad había sido demasiado cruel. A las 7 de la mañana, un doctor salió. Está estable. Quiere verla. Entré. Ella estaba despierta, pálida, los ojos hundidos. Cuando me vio, empezó a llorar. Papá, lo siento. No hables ahora, le dije. Descansa. Pero insistió. No quería hacerte daño. Solo quería que me vieras. ¿Verte? Sí. Cuando mamá murió, sentí que desaparecí contigo. Te encerraste en tu mundo y yo tuve que inventar uno para sobrevivir. Me quedé en silencio. Había mentido, sí, pero sus palabras eran verdad. Alba, susurré, lo que hiciste no tiene perdón. Ella bajó la mirada. Lo sé, pero tampoco quiero morir odiada por ti. No supe qué responder. Solo le acaricié el pelo, como cuando era niña. Durante los días siguientes, la prensa se enteró del intento de suicidio. Los titulares cambiaron de tono. La joven acusada de fraude, hospitalizada tras una crisis. El padre que llevó a su hija al límite. La sociedad volvió a dividirse. Yo era otra vez el villano. Javier me llamó furioso. Tendrá que mantenerse alejado del hospital. Los periodistas han llenado la entrada. No pienso irme, dije. No puede ayudarla si vuelve a ser el foco del escándalo. Tenía razón. Pero no podía abandonar a mi hija, por mucho daño que me hubiera hecho. Esa noche, mientras la ciudad dormía, me colé por una puerta lateral del hospital. El guardia de seguridad me reconoció y me dejó pasar. Subí al tercer piso donde estaba ingresada. La encontré dormida, rodeada de cables y máquinas que pitaban suavemente. Me senté a su lado. Saqué del bolsillo una carta doblada. Era la última que su madre me había escrito antes de morir. La coloqué sobre la mesilla, para cuando nuestras palabras ya no puedan arreglar nada. La abrí por primera vez. La letra de Marta era pequeña y firme. Oliver, si algún día Alba se pierde, no busques culpables. Búscala con paciencia. Las heridas de un hijo no siempre se curan con castigo. A veces solo necesitan que su padre no deje de mirarles, incluso cuando mienten. Las lágrimas me nublaron la vista. Miré a mi hija dormida y comprendí lo que significaban aquellas líneas. La verdad podía salvarme, pero el perdón era lo único que podía salvarla a ella. Cuando despertó, me miró con sorpresa. «Pensé que te habías ido», susurró. «No, hija, los padres nunca nos vamos del todo». Ella intentó sonreír. «¿Qué pasará ahora?» «No lo sé. La justicia seguirá su curso, pero eso ya no es lo más importante». «Entonces, ¿qué es?» «Que sigas viva, que aprendas algo de todo esto». Se le escapó una lágrima.
No merezco tu perdón. No lo pidas, le dije. Gánatelo. Salí del hospital al amanecer. El cielo empezaba a aclarar, y por primera vez en mucho tiempo sentí que podía respirar. No sabía qué futuro nos esperaba, pero al menos ya no había mentiras entre nosotros. La prensa seguiría hablando, los jueces decidirían, la sociedad juzgaría. Pero dentro de mí había algo más fuerte que todo eso, una leve esperanza, porque la verdad duele, pero el perdón cura lo que el odio no puede. Han pasado 3 semanas desde aquella madrugada en el hospital. Alba sigue viva, y eso ya es un milagro en sí mismo. Los médicos dicen que su cuerpo se recupera, pero su mente, eso lleva más tiempo. La visito casi a diario, aunque intento hacerlo cuando no hay cámaras. Los periodistas siguen merodeando por la entrada, buscando cualquier gesto, cualquier frase que puedan convertir en titular. Yo ya no hablo con nadie. No tengo fuerzas para defenderme de un país que prefiere los escándalos a las verdades. El primer día que la vi consciente, aún estaba frágil. Pelo revuelto, piel pálida, ojeras marcadas. Pero su mirada era distinta, más quieta, más real. «Papá, quiero contarte algo», me dijo en voz baja. «No tienes que hablar de eso ahora». Sí, debo hacerlo. He pedido ver a un psicólogo. Y también he escrito una carta para el juez. Me quedé en silencio. No sabía si creerla. Durante meses me prometí no volver a confiar en sus palabras, pero esa vez no había teatro. Solo cansancio. Al día siguiente, su abogada me llamó. Su hija ha decidido colaborar. Quiere declarar la verdad completa. «¿Por qué ahora?», pregunté. «Dice que quiere reparar el daño, no solo a usted, también a la gente que la creyó». No supe si sentir alivio o miedo. Conocía a mi hija. Detrás de cada gesto podía esconderse otro propósito. Aún así, fui al hospital. Cuando entré, estaba sentada junto a la ventana, escribiendo en un cuaderno. La habitación olía a jazmín y desinfectante. El sol de la tarde caía sobre sus manos. Levantó la mirada al oírme. «He terminado la carta», dijo. «¿Puedo leerla?» «Quiero leerla yo». Y comenzó. «Me llamo Alba Bertram y esta es mi confesión. Durante más de un año mentí a todos. Fingí una discapacidad, inventé un accidente y manipulé la compasión de miles de personas. Lo hice para conseguir dinero, atención y algo que no sabía cómo pedir: amor. Mi padre me dio todo lo que tuvo, incluso cuando ya no le quedaba nada. Yo respondí con desprecio. Lo acusé, lo humillé, lo destruí ante todos. Y cuando la verdad me alcanzó, preferí morir antes que mirarlo a los ojos. No sé si algún día podrá perdonarme. No lo pido. Solo quiero que el mundo sepa que él no me abandonó. Fui yo quien lo traicionó. Sus palabras me atravesaron como cuchillas. La voz le temblaba, pero no intentó detenerse. Cuando terminó, dobló la hoja y me la entregó. «Quiero que la uses en el juicio, si crees que sirve para algo». «No sé si servirá, hija», le dije, «pero te honra haberla escrito». Se echó a llorar. Me acerqué y la abracé. Por primera vez en años, su llanto no era un espectáculo. Era humano. Esa misma semana, el abogado Javier Cuesta presentó la carta ante el juez. La prensa se enteró enseguida. Y, como era de esperar, el país volvió a dividirse. Algunos la llamaron valiente, otros manipuladora. Yo no opiné.
Aprendí que la verdad, cuando sale a la luz, ya no nos pertenece. El juicio se aplazó. El juez pidió una revisión psiquiátrica y un informe financiero. Los números eran claros. Más de 200.000 euros en donaciones y transferencias. Todo rastreado, todo documentado. Cada euro que yo había mandado, cada mentira. Cuando le conté eso a Alba, se quedó en silencio. ¿Y todo ese dinero?, le pregunté. Ya no está. Lo gasté en mantener la farsa, en lujos que me hacían sentir viva, en sentirme alguien. Miré sus manos delgadas. Ningún lujo puede llenar el vacío de una persona que no se quiere a sí misma. A finales de mes, la trasladaron a una clínica de salud mental en Segovia. El entorno era tranquilo, rodeado de pinos y colinas verdes. El doctor Morales, un hombre sereno de barba blanca, me recibió con una sonrisa. Aquí intentamos que los pacientes vuelvan a escuchar su propia voz, dijo. La de verdad, no la que usan para sobrevivir. Cada semana iba a visitarla. A veces hablábamos mucho, otras solo compartíamos el silencio. Ella empezaba a recordar detalles de su vida con su madre, de los veranos en Benicàssim, de las fiestas en casa cuando todo era sencillo. El tiempo se encargaba de poner las piezas en su lugar. Una tarde, mientras paseábamos por el jardín, me dijo algo que no olvidaré. Papá, cuando mentía, pensaba que el amor se podía comprar. Pero lo que más duele es descubrir que el perdón no se puede exigir. Sonreí con tristeza. El perdón no se exige, hija, se siembra, y a veces tarda en florecer. Días después, recibí una carta de la Fiscalía. El juez aceptaba su colaboración como atenuante. No iría a prisión, pero debería cumplir un programa de reinserción social y devolver el dinero poco a poco. El caso se cerraría oficialmente en 3 meses. La noticia se filtró y los titulares cambiaron. La hija del fraude pide perdón público. El padre del escándalo rechaza cualquier beneficio económico. Yo no quise nada. Solo pedí que retiraran los vídeos falsos de las redes y que me dejaran vivir tranquilo. Una mañana, mientras tomaba café en una terraza, una mujer se acercó. ¿Usted es el padre de Alba?, preguntó con cautela. Asentí. Solo quería decirle que la vi en televisión. Se nota que ha cambiado, que se arrepiente de verdad. Le di las gracias y seguí en silencio. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que la palabra arrepentimiento no era solo una excusa. Esa misma tarde fui a verla. La encontré en el taller de cerámica de la clínica, con las manos manchadas de arcilla. «Mira, papá», dijo sonriendo, «estoy aprendiendo a crear algo que no sea mentira». Sus dedos temblaban, pero el cuenco que moldeaba era firme. Un símbolo perfecto de su reconstrucción. Me quedé observándola largo rato. Ya no veía a la niña frágil, ni a la mujer manipuladora. Veía a una persona rota que poco a poco empezaba a recomponerse. El arrepentimiento no borra el pasado, pero enseña a vivir con él. Han pasado casi 2 meses desde que Alba ingresó en la clínica de Segovia. Los días se han vuelto más tranquilos. Ya no hay periodistas en la puerta ni cartas anónimas en mi buzón. La gente se ha olvidado de nosotros y lo agradezco. Después de tanto ruido, el silencio se ha convertido en un refugio. A veces, cuando conduzco hasta la clínica,
Pienso en lo irónico que es todo. Durante años busqué reconocimiento, respeto, incluso compasión. Y al final, la única verdad que me devuelve la paz es el perdón que nunca pensé conceder. Aquel lunes de abril, la primavera llenaba el aire de olor a tierra mojada. La carretera hacia Segovia estaba bordeada de almendros en flor. Llevaba en el asiento del copiloto una caja con fotos antiguas, cartas de su madre y un pequeño jarrón azul que siempre estuvo en la mesa del salón. Pensé que tal vez a Alba le haría bien recordar quién fue antes de perderse. Cuando llegué, la encontré sentada en el jardín, leyendo un libro. Llevaba una chaqueta de lana y el pelo recogido en un moño desordenado. Tenía mejor color, y sus ojos, aunque cansados, ya no estaban vacíos. «Papá», dijo sonriendo, «te esperaba». Nos abrazamos. Era un gesto simple, pero lleno de una ternura que habíamos olvidado. Nos sentamos bajo un olivo. El aire era fresco, y los pájaros cantaban con una calma que me pareció casi irreal. Le entregué la caja. «Aquí tienes un trozo de casa», le dije. Ella la abrió con cuidado. Sacó una foto de cuando era niña, en la playa, con su madre. «Mamá tenía razón», susurró. «Siempre decía que la verdad acaba saliendo, aunque uno la entierre bajo 1000 mentiras». «Tu madre era sabia», respondí. «Y tú estás empezando a entenderlo». Alba asintió. «El doctor Morales dice que cada mentira deja una cicatriz en el alma, y que el único modo de curarla es hablando». «¿Y lo haces?» «Lo intento. Hablo con él, con las terapeutas, con otras chicas. Algunas también mintieron, aunque por razones diferentes». «¿Y qué te ha enseñado eso?» «Que la mentira no nace del mal, sino del miedo. Pero que el miedo también destruye». Me quedé callado. No supe qué decirle. A veces el silencio de un padre vale más que 1000 consejos. Esa misma tarde, el doctor Morales me invitó a su despacho. Sobre la mesa tenía un informe y una taza de café. «Su hija ha mejorado mucho, don Oliver», dijo. «Ya no evita hablar de lo que ocurrió. Está enfrentando la culpa, no huyendo de ella. ¿Cree que está lista para volver a casa?» Él se lo pensó un momento. «No del todo, pero está lista para empezar a reconstruir su vida. Eso implica verla a usted fuera de aquí, sin batas, sin paredes blancas». Le agradecí su honestidad. Y esa noche, cuando volví a Madrid, supe que algo dentro de mí también estaba cambiando. Unos días después, me llamó Javier, mi abogado. «El juez ha cerrado el caso». «¿Cómo?» «Archivado, sin cargos». La carta de Alba y su colaboración bastaron para considerarlo resuelto. ¿Y los medios? Apenas una nota breve en los diarios. El caso Bertram llega a su fin. Me quedé en silencio. Después de todo, la verdad no hizo ruido al marcharse. Simplemente se fue. Esa noche abrí una botella de vino y brindé solo en el balcón. No por la victoria, sino por la calma, por la vida que poco a poco volvía a su sitio. La semana siguiente, Alba me llamó. «El doctor dice que puedo salir unos días. ¿Podría ir contigo a casa?» No supe qué responder. Tardé unos segundos en decir sí. Al colgar, me temblaban las manos. Había esperado ese momento durante meses, pero no imaginaba cuánto miedo podía dar volver a empezar. La fui a buscar el viernes. Llevaba una maleta pequeña y una bufanda amarilla, la misma que su madre le regaló hace años. Cuando subió al coche, me miró y sonrió con timidez. «¿Puedo poner música?» «Claro».
Eligió una vieja canción de Sabina. Esa voz rasgada llenó el coche de recuerdos. Durante el camino casi no hablamos. Pero el silencio ya no era incómodo. Era, por primera vez, un silencio compartido. Al llegar a casa, se detuvo en la puerta. «Huele igual que siempre», dijo. «La casa no cambia, hija. Cambiamos nosotros». Caminó despacio hasta el salón. Se detuvo frente al jarrón azul y pasó los dedos por el borde. «¿Sabes? Pensé que nunca volvería a estar aquí». «Estás aquí porque quieres arreglar lo que rompiste. Eso ya es un comienzo. Esa noche cenamos juntos. Arroz con verduras, vino tinto y una vela encendida en el centro de la mesa. Por primera vez en años, la comida no sabía a reproche, solo a paz. «Papá», dijo de repente, «he pensado en dedicarme a ayudar a otros. Gente como yo, que ha mentido, que ha tocado fondo». «¿A ayudarles cómo?» «Contando mi historia. Si alguien me escucha y evita cometer los mismos errores, quizás algo bueno salga de todo esto». «Eso es valiente, hija». «No, papá, es lo mínimo que puedo hacer». Sus palabras me conmovieron. Por primera vez no la reconocía como la mujer que me había traicionado, sino como la hija que estaba luchando por redimirse. Esa madrugada no dormí. Me quedé mirando por la ventana, escuchando el sonido lejano de la ciudad. Pensé en el tiempo perdido, en los silencios, en los errores. Y comprendí que el perdón no es un acto único, sino una construcción diaria, un trabajo constante entre la herida y la esperanza. Alba apareció en la puerta, con una manta sobre los hombros. «No podía dormir», dijo. «Yo tampoco». Se sentó a mi lado. Durante un rato miramos las luces del barrio sin hablar, hasta que ella susurró: «Gracias por no rendirte conmigo». Le tomé la mano. «Eso hacen los padres, hija. Esperar incluso cuando parece que ya no queda nada por esperar». El amanecer nos encontró aún despiertos. El cielo se tiñó de tonos naranjas y rosados. Ella sonrió. «¿Sabes, papá? Quizás este sea el primer día de mi nueva vida». «No», le dije sonriendo. «Es el primer día de la nuestra, porque la verdad puede tardar, pero siempre regresa. Y cuando lo hace, devuelve la luz incluso a los corazones más oscuros». La casa volvió a llenarse de vida, aunque de una manera distinta. No había risas estridentes ni música alta, sino un silencio cálido, sereno, el de las cosas que empiezan a sanar. Alba pasaba los días ayudándome con las tareas pequeñas: preparar el desayuno, regar las plantas, sacar a pasear al perro del vecino, que siempre se nos escapaba al jardín. Parecía otra persona, más pausada, más atenta, más consciente. Una mañana, mientras tomábamos café en la terraza, me preguntó: «Papá, ¿crees que la gente puede perdonar de verdad?» «Depende». «¿De qué?» «De si el arrepentimiento viene del miedo o del amor. El miedo busca consuelo. El amor busca redención». Ella asintió en silencio. Luego añadió: «Yo quiero redimirme, no consolarme». Sus palabras me sorprendieron. No por lo que decían, sino por cómo las decía. Ya no había culpa ni dramatismo en su voz, solo una voluntad firme. Y supe entonces que el perdón estaba en camino, aunque todavía faltaran pasos. Una semana después, me pidió acompañarme al cementerio. Era domingo, un día luminoso, con el cielo despejado. Llevamos flores frescas para su madre, tulipanes blancos, los preferidos de Marta.
Cuando llegamos, se quedó quieta frente a la lápida. Pasó los dedos por las letras grabadas y susurró: «No sé si me oyes, mamá, pero quiero que sepas que intento hacerlo bien». Luego se volvió hacia mí. «Gracias por traerme». «Era necesario», le respondí. «Los muertos no nos piden flores, nos piden paz». Nos quedamos allí un rato, sin hablar. El viento movía las ramas y el sonido de las hojas parecía una respuesta. Aquel mismo día, al volver, Alba me habló de un proyecto que la clínica le había ofrecido: dar charlas sobre salud mental y reinserción social. «Quieren que cuente mi historia», dijo. «No como víctima, sino como alguien que ha aprendido». «¿Y tú qué piensas?» «Que tengo miedo, pero también ganas», sonreí. «El miedo es buena señal. Significa que te importa». Pasó la semana preparando su intervención. La ayudé con las notas, revisamos las frases, ensayamos juntos en el salón. Cada vez que la oía repetir sus palabras, me parecía ver a una versión nueva de mi hija, más madura, más humana. El día del evento, la acompañé a Segovia. Era una sala pequeña, con apenas 40 personas, la mayoría jóvenes y profesionales de salud mental. Cuando subió al estrado, el silencio fue absoluto. «Me llamo Alba Bertram», empezó, «y mentí durante años. Fingí una enfermedad, traicioné a la gente que más me quería y me perdí a mí misma». Contó su historia sin lágrimas, sin adornos. Solo la verdad, desnuda, directa, sin excusas. Habló del vacío, de la soledad, del miedo a ser olvidada. Y cuando terminó, la sala entera la aplaudió de pie. Yo no pude moverme. Sentí un nudo en la garganta, una mezcla de orgullo y tristeza. Pensé en Marta, en lo que habría sentido al verla. Cuando bajó del escenario, vino hacia mí. «¿Qué tal lo hice?», preguntó. «Como alguien que por fin ha entendido lo que vale la verdad». Nos abrazamos. No dije más, no hacía falta. A partir de ese día, algo cambió entre nosotros. Ya no éramos un padre y una hija separados por el rencor, sino dos personas intentando reparar lo que la mentira había roto. Las tardes se llenaron de conversaciones largas, caminatas por el barrio, pequeñas risas compartidas. A veces incluso hablábamos de futuro. Un viernes, mientras cenábamos, Alba dijo algo que me dejó pensativo. «He decidido devolver todo el dinero que pueda. No sé cuánto tardaré, pero quiero hacerlo». «¿Estás segura?», pregunté. «Sí, quiero cerrar el círculo. Durante meses guardé cada euro que me quedaba, y juntos abrimos una cuenta especial para las devoluciones. No era mucho, pero era un comienzo. Una reparación silenciosa». El verano llegó, y con él una tranquilidad que no recordaba. Una tarde salimos a caminar por el Parque del Retiro. El sol caía entre los árboles, y las familias paseaban con helados en la mano. Alba se detuvo junto al lago y observó a los niños remar. «¿Sabes, papá?», dijo. «Antes creía que el amor era un premio. ¿Y ahora?». «Ahora creo que es una oportunidad. Una que no siempre merecemos, pero que debemos cuidar cuando llega». Me quedé mirándola. Por primera vez vi en sus ojos un brillo limpio, sin culpa. Esa misma noche, en casa, saqué una caja del armario. Dentro estaban las cartas que Marta me había dejado antes de morir. Había una que nunca había leído. Se la entregué a Alba. «Tu madre escribió esto para ti. No supe cuándo dártela.
Hasta hoy, ella la abrió con cuidado. Leyó en voz alta: «Mi querida hija, si alguna vez te pierdes, recuerda que los caminos de regreso no se encuentran con los pies, sino con el corazón. No temas pedir perdón, no por debilidad, sino porque el perdón es la forma más valiente de amar». Al terminar, no dijo nada. Solo lloró, apoyada en mi hombro. Y en ese llanto sentí que algo se liberaba, como si el alma de Marta nos abrazara a los dos. Desde aquel día, Alba empezó a escribir un diario. Cada mañana se sentaba junto a la ventana y anotaba sus pensamientos, sus miedos, sus avances. A veces me pedía que leyera alguno. En una de las últimas páginas escribió: «He aprendido que la culpa pesa, pero el perdón da raíces. Mi padre me enseñó que la verdad no es un castigo, sino una oportunidad de volver a empezar». Cuando terminé de leerlo, supe que el eco del perdón ya estaba resonando entre nosotros. No hacía ruido, no pedía atención. Solo se quedaba ahí, en lo profundo, como una música suave que nadie más puede escuchar. Porque cuando el perdón nace del amor, deja de ser una palabra y se convierte en un hogar. El verano terminó con una calma que no recordaba desde hacía años. El sol caía sobre los tejados de Madrid con un tono dorado, y el olor a pan recién hecho volvía a colarse por las calles. La vida, poco a poco, había recuperado su ritmo, aunque nada era igual. Alba y yo vivíamos en la misma casa, pero ya no como padre e hija separados por la culpa, sino como dos almas que habían aprendido a reconocerse. Cada mañana ella abría las ventanas y dejaba entrar la luz. A veces cocinaba, a veces salía a caminar sola. Yo la observaba en silencio, sin intervenir. Había aprendido que el amor no siempre significa proteger, sino también dejar espacio para que el otro respire. Un domingo de septiembre recibimos una invitación inesperada. Era de la Fundación Nueva Esperanza, un centro que ayudaba a personas con problemas de salud mental. Querían que Alba participara en una charla pública sobre la reconstrucción después del error. «¿Crees que debería hacerlo?», me preguntó mientras leía la carta. «Si hablas con el corazón, no puedes equivocarte», le respondí. La charla se celebró en el auditorio de Salamanca, la misma ciudad donde todo empezó. Volver allí fue difícil. Cada esquina me traía recuerdos del pasado, pero también una sensación de cierre. Esta vez no íbamos como víctimas de una mentira, sino como testigos de lo que pueden hacer de ella. El auditorio estaba lleno. Había médicos, voluntarios, familias y jóvenes que buscaban inspiración. Cuando Alba subió al escenario, la luz blanca la envolvió. Tomó aire, miró al público y comenzó a hablar. Durante mucho tiempo creí que mentir era la única manera de ser vista. Su voz era firme, sin temblar. Pero la mentira me apagó. Me quedé sola, vacía, hasta que descubrí que la verdad no te destruye, te libera. Contó su historia sin adornos, con la honestidad que solo nace del dolor vivido. Habló de su caída, de su intento de suicidio, de cómo el perdón de su padre le había devuelto el deseo de vivir. Y al final, con una voz más suave, dijo: «No soy un ejemplo, soy una advertencia. Pero si mi historia ayuda a que alguien más encuentre la fuerza para pedir perdón, entonces todo esto habrá tenido sentido». El público se levantó.
Los aplausos duraron varios minutos. Yo no pude evitar llorar. Después de la conferencia, una joven se acercó a ella. Tenía unos 20 años y los ojos rojos de tanto llorar. «Gracias», le dijo. «Yo también mentí a mi familia y hoy me atreveré a decir la verdad». Alba la abrazó sin decir nada. Y en ese gesto comprendí que el legado de todo lo que habíamos vivido no era la culpa, sino la empatía. Porque la verdad, cuando se comparte, deja de doler tanto. Los meses pasaron. Alba empezó a colaborar con la fundación. Daba talleres, escribía artículos y cada día sonreía un poco más. La gente la reconocía por la calle. Algunos la miraban con recelo, pero la mayoría con respeto. Ya no era la hija mentirosa, era la mujer que cambió su historia. Una tarde, mientras regábamos las plantas, me dijo: «Papá, he pensado en escribir un libro». «¿Un libro?» «Sí, no sobre el escándalo, sino sobre la reconciliación. Quiero que se llame El eco del perdón». Sonreí. «Tu madre estaría orgullosa. ¿Y tú?» «Yo ya lo estoy». Esa noche me quedé solo en el salón. Encendí la lámpara y miré la foto de Marta sobre la chimenea. «Lo conseguimos», susurré. «Ella ha vuelto. No físicamente, claro, pero su esencia, su luz, su ternura estaban otra vez aquí, entre nosotros». Cerré los ojos y recordé sus palabras en aquella carta que Alba había leído. El perdón es la forma más valiente de amar. Y comprendí que todo lo que había pasado, todo el dolor, la humillación, la rabia, no había sido en vano. Nos había enseñado lo que realmente significa amar. No rendirse ante la oscuridad del otro. Al día siguiente, Alba me propuso visitar de nuevo la playa donde solíamos ir con su madre. El viaje fue largo, pero el camino se hizo corto entre risas y canciones viejas en la radio. Cuando llegamos, el mar estaba tranquilo y el viento traía olor a sal y libertad. Nos sentamos en la arena, mirando el horizonte. El sol caía lentamente, tiñendo el agua de naranja y oro. «¿Recuerdas cuando me enseñaste a nadar aquí?», me dijo. «Claro, gritabas que te ibas a ahogar, pero en realidad solo querías que no te soltara». «¿Y tú no lo hiciste?» «Nunca lo haré». Nos quedamos mirando el mar en silencio. Las olas llegaban y se retiraban, como si también quisieran contarnos algo. «Papá», dijo de pronto, «¿crees que mamá nos ve?» «Sí», respondí sin dudar. «Y estoy seguro de que está sonriendo». Esa noche, al volver al hotel, Alba publicó una última entrada en su blog. La tituló «El legado del amor». Escribió: «Esta historia no es solo mía. Es de todos los que han perdido la fe y la han recuperado en los ojos de alguien que no se rindió. No hay mentira que resista al amor verdadero, ni culpa que no pueda transformarse en aprendizaje». Cuando la leí, sentí que el ciclo se había cerrado. Ya no quedaban cuentas pendientes ni heridas abiertas. Solo la certeza de que la vida, cuando se vive con verdad, siempre ofrece una segunda oportunidad. Hoy, mientras escribo estas líneas desde el mismo balcón donde un día lloré en silencio, miro a mi hija regando las flores y me doy cuenta de que, a pesar de todo, somos afortunados, porque la verdad volvió y con ella la paz. Y a ti, que has escuchado esta historia hasta el final, quiero preguntarte algo. ¿Has perdonado alguna vez de verdad?
¿Has sentido cómo el rencor se disuelve cuando dejas entrar la compasión? Tal vez tu historia sea distinta, pero recuerda esto: el perdón no cambia el pasado, pero transforma el futuro. Si esta historia te ha llegado al corazón, suscríbete al canal y acompáñanos para más relatos reales que nos recuerdan que el amor, incluso roto, siempre puede reconstruirse. Activa la campanita para no perderte las próximas historias, porque perdonar no es olvidar, es elegir amar, incluso cuando duele.